Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas. Comenzamos. Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 1 de julio de esta temporada 2025, les presentamos el programa titulado Los pueblos del mundo venceremos. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Juan Hernández, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, con el tema protesta tricontinental contra el imperialismo yanqui, sus lacayos, una protesta el 4 de julio. Y en el bloque del comentario el tema es Aguas Blancas no se olvida. Y en el mismo tema, en el bloque de La Voz de Fragua, masacre de Aguas Blancas contra insurgencia e impunidad. Y por último tendremos en el bloque de la entrevista una compañera trabajadora con el tema violencia laboral en Radio UNAM, allá en la máxima casa de estudios. Vamos a tener un programa pues lleno de actividades y vamos a empezar, quisiera yo iniciar con una noticia que pues nos preocupa, nos entristece y nos da coraje. Dice, detienen al activista Renato Romero y hoy la Fiscalía General del Estado de Puebla lo detuvo. Ustedes recordarán que en algún programa, uno o dos programas, entrevistamos a Renato, una persona ya de la tercera edad, luchador social, activista, sobre todo que encabezó las protestas contra Granjas Carroll, ¿no? Y contra la extracción del agua en el municipio de San Miguel Xotla, ¿no? Y que tuvieron victorias, ¿eh? Incluso cancelaron una de las tantas Granjas Carroll. Y pues hoy en la mañana, como a las 7 de la mañana, la Fiscalía General del Estado de Puebla, ¿no? Lo detuvo por los delitos de daños materiales, cuantiosos daños materiales, dice esta noticia. Entonces, pues ahí está la denuncia que hacemos, a la que nos sumamos de diversos colectivos, organizaciones, su propia familia, que están denunciando por la detención arbitraria del activista Renato. Va toda nuestra solidaridad y pues la exigencia de su libertad inmediata e incondicional, ¿no? Para quienes cantábamos victoria de lo que había logrado este movimiento allá en los Libres, entre Puebla y Veracruz, pues hoy el gobierno de la 4T de Puebla lo detiene, ¿no? Nomás para que se den un quemón, dirían, ¿no? Y bueno, esta es la noticia que queríamos compartir y ahora sí, vámonos con el intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Pues ahora sí, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a Juan Hernández, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Buenas noches, Juan. Buenas noches, compañeros. Pues agradecer el tiempo y estamos viendo un cartel donde pues mencionan que el 4 de julio va a haber una protesta aquí en Ciudad de México, bueno, y también en diferentes estados de la República y en algunos países de América Latina. Platícanos este 4 de julio, ¿por qué tendremos que salir a protestar? Bueno, primero, agradecer la invitación
espacio, saludar a la audiencia por esta plataforma. En efecto, nosotros como organización Frente Nacional de Lucha por el Socialismo hemos, eh, eh, hemos convocado el 4 de julio a realizar una actividad protesta en marco de la independencia de los Estados Unidos, que para nosotros, como lo hemos visto, representa algo, una fecha que no podemos dejarlo pasar, porque, como recordábamos, Estados Unidos es el imperialismo que ha estado golpeando a todos los pueblos del mundo y México ha sido la excepción. Entonces, para esta fecha, nosotros, en coordinación con otros países, hemos tenido la coordinación, eh, hemos decidido también sumarnos a esta fecha tan importante que es el 4 de julio para realizar conjuntamente con estos esfuerzos de toda Latinoamérica, donde nosotros hemos concluido o más cumplido de alta coordinación desde los años 20, hemos decidido realizar diferentes acciones de protesta en toda digamos, Latinoamérica. Nosotros lo que nos corresponde aquí en México, en la Ciudad de México concretamente, vamos a estar haciendo una actividad que es fuera de la embajada norteamericana. Pero esta actividad se realiza, como bien lo decíamos, pues, en las manifestaciones como acciones de protesta, de repudio al imperialismo norteamericano, como lo comentaba desde como el principal enemigo de la humanidad, así lo hemos identificado como organización y los pueblos del mundo que nos luchamos para poder liberar. Es en este marco que nosotros hemos realizado, vamos a hacer esta actividad, el nombre de la protesta que es continental de los nacionales del primer mundo, contra que será ya la cocina de los pueblos del mundo extremo. Este es el nombre principal que estamos viendo en cartel también para poder, digamos, hacer la profundización, ¿no? Cuanto a el pueblo que sume a estas actividades, las organizaciones principalmente, porque decíamos, consideramos que no podemos dejar pasar este momento. En una fecha para el imperialismo celebra su propia independencia a costa de las guerras que ha impuesto en otros países, a costa del propio imperialismo que ha ejerce en todo el mundo. Entonces, nosotros sobre este marco vamos a realizar nuestra propia actividad aquí en la Ciudad de México y en otras y en otros estados de la República, pero también ante esto, como parte de la lucha política que hemos emprendido con la situación, y lo que vemos también, ya lo que está pasando a nivel del mundo, digamos, hoy la reciente, o lo más reciente que podemos ver, ¿no? La política que impulsa el imperialismo norteamericano, los pueblos que hoy considera como enemigos terroristas, hablamos de Palestina, que ya tiene un rato, la guerra que inició, una guerra que le impuso al pueblo palestino en Gaza, eh, principalmente su objetivo es controlar ese punto, ¿no? Que decíamos, ¿no? Es un punto muy importante, estratégicamente por todo lo que contiene, y no quiere tener ejemplo. Pero no puede entrar así nada más si no tiene una motivación y que en este caso nombró al pueblo de Palestina, a aquellos que han estado en resistencia por más de 30 años, hoy nuevamente los denomina como grupos terroristas y con esa justificación vuelve a iniciar la guerra. Hoy, nuevamente, días recientes lo acabamos de ver presenciar
apreciar este acto que acaba de cometer nuevamente Estados Unidos directamente por el pueblo de Irán. Entonces, para nosotros condenamos estos hechos porque también nosotros somos pueblo, somos organizaciones que tanto luchamos por el socialismo aquí en México y que condenamos estos actos que ha cometido tanto terroristas que comete el imperialismo norteamericano para poder adueñarse de estos cursos tan importantes considerados en el Medio Oriente. Entonces, ante esto, nosotros aquí en México, con la coordinación que hemos creado, vamos a realizar actividades. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, realizaremos la actividad, realizarán la actividad de formación en Bolivia, en Lima, Perú, Santiago de Chile, aquí en México, Estados Unidos y también en Australia y Suecia. Estos son los países que van a estar impulsando estas actividades del 4 de julio, en el marco pues, de la protesta del repudio al imperialismo norteamericano. Entonces, esto es lo que tratamos de decir, también decir que hoy los pueblos no somos los que luchamos por nuestra propia liberación y estar una posición al respecto. Nosotros decíamos como organizaciones capitalistas y antiimperialistas, pues no podemos dejar pasar esta fecha para el pueblo, o en este caso imperialismo, esta celebración, para nosotros es todo lo que. Entonces, es momento de poder alzar nuestra voz y sumarnos a estas actividades de protesta que se van a estar realizando en este marco. Bien, nomás para recordar a la audiencia, aquí en la Ciudad de México, la invitación es este viernes 4 de julio a las 10 a.m. frente a la Embajada de Estados Unidos. Y en Veracruz, en el municipio de Orizaba, en el Parque Apolinar Castillo, también en punto de las 10 de la mañana. Y en la ciudad de Morelia, allá en el estado de Michoacán, se va a hacer un meeting frente a Palacio de Gobierno. Ese meeting será a las 12 del día. Para quienes nos están escuchando, tanto allá en Orizaba, Morelia o aquí en la Ciudad de México, en esta protesta, como ya decía de Juan, pues diferentes organizaciones en varios países están protestando, es un día de protesta, ¿no? Pues qué importante seguir tocando el tema, ¿no? De todo lo que ha hecho el imperialismo norteamericano y bueno, y sus pequeños engendros, ahí está Israel, ¿no? Y ahí están los otros países que conocemos que ahorita pues están abiertamente en guerra contra sus propios pueblos y otros pueblos del mundo. Para despedirnos, Juan, algunas palabras. Pues, en efecto, era esto, para terminar con la propia invitación a las organizaciones sociales, para beneficiar al pueblo en general, viene haciendo esta plataforma, invitarnos el 4 de julio a las 10 de la mañana, nos vamos a concentrar en allá a las 10 de la mañana aquí en la Ciudad de México y en Veracruz también. Ellos van a estar realizando una actividad Parque Apolinar Castillo y en Morelia. Estas dos, en la Ciudad de México y en Veracruz, todos están coordinados también con la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, que también van a estar presentes en las actividades que vamos a estar realizando y pues es esto, a seguir invitando a las organizaciones a que se puedan sumar, pueden tener tiempo, puedan acompañarnos para juntos condenar el acto que hoy el imperialismo norteamericano está cometiendo en todo el mundo. Sería eso. Pues muchas gracias, Juan, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Ahí está la invitación, vamos a estarla compartiendo pues en las redes sociales. Y pues sin más, vámonos inmediatamente con el comentario. Aguas Blancas, no se olvida.
Comentarios de Francisco Cerezo. Muchas gracias, Héctor. Pues efectivamente ya casi nadie recordó uno de los pasajes más emblemáticos del terrorismo de Estado en nuestro país. La verdad es que se ha olvidado, cubierto por capas más recientes de ejemplos del terrorismo de Estado mexicano. La conmemoración de este hecho se va desvaneciendo al compás del desvanecimiento de quienes sobrevivieron y se mantuvieron en lucha y de las organizaciones sociales que también van desapareciendo. El actual gobierno, que cuando era movimiento social hace algunos años se autoproclamaba heredero de las luchas de la izquierda, ahora solo recuerda las luchas de su izquierda, la socialdemócrata, la que siempre le ha gustado pactar y negociar con el Estado e incluso hasta volverse Estado ella misma. De la izquierda que ellos han llamado siempre radical, para esa el silencio es el mecanismo ideal para el olvido. Así quienes murieron, pero también quienes sobrevivieron y realmente están luchando por un mundo más justo, son relegados también al olvido. Han pasado 30 años desde que esta masacre sucedió. Sus sobrevivientes, los que ya eran grandes, casi todos se han ido. Quedan los que eran jóvenes y muy pocos siguieron en la lucha. Y a eso siempre le ha apostado el Estado. Ya vemos que no importa si es de derecha o como ahora socialdemócrata, el olvido es la mejor receta para extirpar la radicalidad de la lucha. La derecha negando su responsabilidad, la socialdemocracia de dientes para afuera acusando que fue la derecha, hasta en los libros de texto, pero al interior mantienen intocado el pacto criminal de impunidad de esa derecha criminal y con ello se han convertido en cómplices. Ya sé que como últimamente la socialdemocracia en el poder dirán a coro, ante los reclamos de justicia, una exclamación típica de los infantes cronológicos y políticos. Yo no fui, fue TT, sabiendo que la representación de TT es la mano derecha del gobierno de la 4T en materia de seguridad pública. Y que esta masacre, como muchas de las siguientes, obedecía a la estrategia contrainsurgente del Estado, estrategia que incluso el gobierno actual mantiene al permitir a sus creadores, los militares gringos, yanquis dirían en mi época, entrenar a sus engendros, el ejército mexicano, según la 4T, el pueblo uniformado. La estructura vertebral que sostiene no a la 4T como ella misma se autoengaña, sino al sistema capitalista hoy en su periodo transitorio llamado humanismo mexicano. Y claro, dicho entrenamiento pasará a la Guardia Nacional, a las policías militarizadas del país, a sus grupos paramilitares en su versión clásica o en su versión narca, aunque la 4T crea que las primeras no existen y esté convencida que las segundas no son suyas, aunque son hijas de esta misma estrategia contrainsurgente. Como siempre, a pesar de las estrategias de olvido e intentar descafeinar las luchas radicales del pueblo mexicano, todavía una que otra organización y algunas personas en lo individual continúan la importante labor de preservar la memoria, pero no como le gusta a la 4T, recordar por recordar y darse golpes de pecho por la falta de justicia, sino con el ejemplo. En la práctica concreta continúa la tradición de lucha que necesariamente pasa por recordar aguas blancas. Pero más importante, recordar que esa masacre fue un acto contrainsurgente, que en lugar de cumplir el objetivo de frenar el desarrollo de la lucha anticapitalista en México, generó una fuerza social que incluso abonó al triunfo de esa 4T que hoy, como una forma de agradecimiento, legaliza nuevas medidas contrainsurgentes. Puede ser cierto, tal vez Claudia no la aplique como una medida represiva, pero su mano derecha en la seguridad pública, como representante del terrorismo de Estado mexicano, apostamos que sí lo sigue y seguirá haciendo. Así, las reformas en materia de desaparición forzada con su clave única de registro de población biométrica, la nueva ley de la Guardia Nacional, las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, son medidas que efectivamente no van a espiar e investigar a los panistas, como ellos ridícula e hipócritamente acusan, como si ellos no fueran responsables de hacer lo mismo y de manera ilegal, sino son en última instancia medidas contrainsurgentes que solo permitirán en periodos que así lo requieran nuevas violaciones a los derechos humanos en contra del movimiento social e incluso de aquellos convencidos socialdemócratas de la 4T que hoy aprueban dichas medidas. Así que, como siempre, tenemos la obligación no solo de recordar la masacre de Aguas Blancas, sino seguir señalando que Figueroa y los mandos de la Policía Estatal de Guerrero
entrenados por el ejército mexicano y a su vez entrenado por los paladines de la tortura y el exterminio, el ejército gringo, son y seguirán siendo los responsables de esta masacre y deben ser juzgados todos ellos. La cadena de mando que permitió y ordenó este crimen, pero también quienes hoy, teniendo todo el poder del Estado mexicano, mantienen la impunidad. Como siempre, te invitamos a participar con nosotros, no solo recordando cada crimen de Estado cometido por los gobiernos del PRIAN, sino señalando a quienes se dicen humanistas, pero pierden cada día un gramo de ello, al permitir y mantener las estructuras de impunidad que hasta la fecha no ha permitido que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en México tengan garantizados sus derechos humanos a la justicia, a la memoria, a la verdad y a la reparación integral y sobre todo a las medidas de no repetición que sin estas últimas el Estado y también muchas víctimas se reducen solo al dinero. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Francisco, pues ya escucharon el comentario, escríbanos qué les pareció, hay temas candentes, ya lo anunció Paco, vamos a tratar del próximo programa hablar más sobre, o a más a profundidad, sobre estas reformas y estas nuevas leyes, estas iniciativas de Morena, qué tan cierto o no son, de que son regresivas en materia de derechos humanos. Y también aprovechamos para mandar saludos a quienes nos están escuchando desde Cuernavaca, Morelos, allá también en el Estado de México, en Toluca, en Ecatepec, Chimalhuacán, también allá hasta Tantoyuca, Veracruz, al estado de Guerrero, a Querétaro, también saludos a Puebla y a Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Y aquí en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, Azcapotzalco, Tlalpan, Tláhuac, Cuauhtémoc, Xochimilco, pues muchos saludos, gracias por estar escuchándonos. Y pues vámonos con La Voz de Fragua, este periódico de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, un periódico independiente que ya sale mes con mes y que ustedes lo pueden encontrar en algunas estaciones del metro, como Metro Universidad, Metro Zapata, Metro La Raza, Constitución del 17, y también pues pueden consultar su página de internet. Y hoy también vamos a tocar este tema de la masacre de Aguas Blancas en el estado de Guerrero contra insurgencia e impunidad. Pues adelante. Recuperando la historia, contrainsurgencia e impunidad, la masacre de Aguas Blancas Guerrero. El 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, policías judiciales, policías estatales conocidos como policía motorizada, funcionarios del gobierno del estado, y Mario Arturo Acosta Chaparro, integrante activo del Ejército Nacional, realizaron una masacre más de campesinos indefensos. 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fueron ejecutados extrajudicialmente. Algunos heridos fueron rematados en la terracería. Hubo 14 heridos. Para presentar la masacre como un enfrentamiento, policías y ministerios públicos colocaron armas en las manos de algunos campesinos para después tomar fotos y decir que ellos habían comenzado la agresión y los policías se habían defendido. El presidente era Ernesto Zedillo Ponce de León, ese que hoy se atreve a opinar sobre la vida nacional disfrazándose de demócrata. El gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcócer, hijo de un asesino. Hijo y padre asesinos. La masacre fue el punto culminante de la represión de carácter contrainsurgente ejecutada por el Estado mexicano en contra de los campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, en particular, y de todo el movimiento democrático en general, incluida la militancia congruente del entonces Partido de la Revolución Democrática, PRD,
bajo el pretexto de evitar nuevos alzamientos guerrilleros, como el sucedido en enero de 1994 en Chiapas, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. A partir de 1994, el Estado, por medio de sus fuerzas federales y estatales, peinaban constantemente las sierras de Guerrero para encontrar a quienes nuevamente reivindicaban la lucha armada revolucionaria y al maestro guerrillero Lucio Cabañas Barrientos. En varias regiones del estado de Guerrero circulaba la propaganda del entonces Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, Partido de los Pobres, PROPUB-PDLP. El descontento era grande en contra de la política económica neoliberal impuesta por el PRI. Muchas organizaciones populares intentaban conformar grandes frentes de masas que permitieran la unidad para transformar la realidad injusta que se vivía en ese entonces. La masacre de Aguas Blancas fue un intento del Estado mexicano por frenar la organización popular contra el sistema capitalista y por la democratización de la vida social. Fue un intento de utilizar el terror provocado por la masacre para desmovilizar, desorganizar, paralizar y aislar a quienes desde hacía décadas luchaban por condiciones de vida digna y creían que un sistema económico social distinto al capitalismo era posible. La masacre también fue un castigo a todas las organizaciones que, como la Organización Campesina de la Sierra del Sur, mantenían una línea de lucha independiente, no electoral, y que además no condenaban abiertamente la lucha armada revolucionaria ni denunciaban a quienes sospecharan tenían vínculo con algún grupo insurgente. En aquellos años, el debate al interior del movimiento democrático sobre la condena o no de la lucha armada revolucionaria era un tema importante y que causaba mucha precaución y temor, pues la represión política era una realidad muy palpable e inmediata. El Estado mexicano no pudo ocultar lo que aparentaron como un enfrentamiento, pero que en realidad se trató de una masacre de campesinos indefensos. Entonces, el movimiento popular en Guerrero y en otras partes de la República respondió con más denuncia y movilización. Incluso algunas personas honestas del PRD llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ernesto Zedillo, el PRI y el PAN se vieron obligados a pedir que Rubén Figueroa Alcócer solicitara licencia para no entorpecer las investigaciones. Algunos policías, ministerios públicos y funcionarios menores del gobierno del estado de Guerrero fueron apresados y juzgados por esa grave violación de derechos humanos. Sin embargo, los autores intelectuales de este hecho no fueron investigados ni juzgados. Entre ellos, Ernesto Zedillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, militar que había participado en la feroz represión contra insurgente en la década de los 70, señalado como torturador y ejecutor material de centenares de militantes de diferentes grupos armados revolucionarios que también sufrieron desaparición forzada. Después de la masacre, varios dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fueron acosados y buscados para ser apresados. Los pueblos y comunidades como Tepetixtla fueron todavía más militarizados. Los retenes y los operativos policíacos militares se volvieron nuevamente cotidianos en diferentes regiones de Guerrero. La estrategia de la creación de grupos paramilitares se reforzó en contra de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Varios de sus integrantes fueron ejecutados extrajudicialmente después de la masacre. Algunos dirigentes políticos tuvieron que exiliarse. La decisión del Estado de reprimir el descontento social tuvo como respuesta la formación de diferentes frentes de organizaciones. En Guerrero se conformó el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento para la Liberación Nacional, FAC-MLN. En otros estados, el Frente Zapatista desarrollaba su esfuerzo por agrupar a diferentes expresiones del movimiento social.
Y si bien hubo diferencias políticas, organizativas e ideológicas, la represión para todos fue ejercida en la misma magnitud, aunque con diferentes formas. La contrainsurgencia también tuvo otra respuesta. Exactamente un año después de la masacre de Aguas Blancas, en el mismo lugar donde se realizó, mientras se llevaba a cabo un acto político, hizo su presentación pública el Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, PDPR-EPR. Los caminos por los cuales el pueblo se organiza y lucha son diversos. Hoy nos toca recordar que hace 30 años, hijos del pueblo fueron masacrados por las fuerzas policíacas militares bajo el mando de un presidente asesino y de muchos diputados, senadores y gobernadores cómplices. 30 años de impunidad, de mentiras y de cinismo. 30 años de memoria, de dignidad y de lucha por la democracia popular y el socialismo. Bien, pues estamos de regreso y pues agradecemos a quienes nos continúan viendo o escuchando, precisamente con la noticia que dábamos de la detención arbitraria de Renato Romero. Mañana están convocando a una rueda de prensa y meeting allá, dice, en la Casa de Injusticia, ahí en Cholula, a las 9:30 de la mañana en San Bernardino, Tlaxcalancingo. Ahí quienes puedan apoyar desde la distancia o presencialmente, pues es el mitin por la libertad de don Renato Romero. Y tenemos otras actividades que queremos invitarles. Mañana, también 2 de julio, aquí en la Ciudad de México a las 11 de la mañana, familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas convocan a manifestarse en la puerta 2 de la Cámara de Diputados, o con el tema de lo que llaman la ley espía, ¿no? Que aprobó, pues con el pretexto de buscar a las víctimas de desaparición forzada, de hacer una mejor investigación, metieron esta llamada ley espía y como dice Francisco, pues hay que leerlo también con esta reforma a la seguridad, a la Guardia Nacional y la facultad que ahora le dan a la Guardia Nacional de poder recabar, le llaman ellos, información en lugares públicos, ¿no? O en eventos públicos, ¿no? Lo que siempre han hecho, yo recuerdo muy bien un meeting que por ahí estábamos solidarizándonos con algunos trabajadores despedidos y había 2 integrantes de la Guardia Nacional ahí tomando fotos, tomando notas, etcétera. Ya lo hacen, siempre lo han hecho, nomás que ahora lo van a hacer de manera, digamos, legal. Ya no podríamos decirle que es ilegal, aunque sí, claro, por supuesto, es violatorio a los derechos humanos. Y siguiendo las actividades, 5 de julio de 2025, allá en la ciudad de Oaxaca, frente al Palacio de Gobierno, ayuno consciente, solidario, fraterno y combativo, dice, exigimos castigo para los autores materiales e intelectuales de los asesinatos cometidos en contra de militantes del Movimiento Democrático de la Nación Triqui, presentación con vida de Daniela y Virginia, justicia, fraternalmente, si no están ellas, no estamos todas, del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui. Y nos vamos rapidísimo hasta Monterrey, también el sábado 5 de julio a la 1 p.m. frente al Juzgado Tercero de Distrito en Avenida San Jerónimo 999, Monterrey, Nuevo León. Pues dice el Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa de Nuevo León. Ellos dicen que la Comisión Legal del Frente elaboró un amparo en contra del tarifazo al transporte público en Nuevo León e hizo un llamado a las personas afectadas a firmarlo. La Comisión Legal, Comida No Bombas y Resistencias UANL se encargaron de recolectar y escanear, documentar más de 200 firmas con sus respectivas identificaciones y tarjetas de quien la tuviera física, ya que muchos estudiantes usan la app. Y el gobierno respondió que no han demostrado ser usuarios del transporte público,
cuando las tarjetas no tienen el nombre de la persona. Por esto exigimos al juzgado tercero que nos reconozca como usuarios del transporte público y declare el tarifazo nulo, ilegal y violento. Es decir, metieron amparo indirecto siendo usuarios del transporte público y el juzgado les dice que pues no, que no han demostrado que son usuarios y que demuestren que son usuarios del transporte público. Aquí nomás hay que recordar pues que hay un joven que está preso, preso, está llevando su juicio, su proceso legal en domicilio con su grillete en sus tobillos y que el 4 de julio también, ese mismo día de la protesta tricontinental, va a tener su audiencia que esperamos que pueda pues lograr su libertad. Y bueno, pues vámonos rápido con un corte con la producción de Radio Común y regresamos con el bloque de la entrevista. Pues gracias a la producción de Radio Común regresamos en el programa Miradas Críticas, la situación en México, y vámonos con el intro del bloque de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Bien, pues le damos la bienvenida y pues muchas gracias, Cristina, por aceptar esta invitación a este espacio. Héctor, no, hombre, muchas gracias por el espacio, gracias a ustedes. Pues nos llamó la atención, el jueves estábamos escuchando el otro programa del comité de AISON con las compañeras en Violeta Radio y también tocaban este tema importante y quisimos pues también dar este espacio, violencia laboral en Radio UNAM, es el título que le pusimos, pero para la audiencia que a lo mejor no ha podido tener acceso a las notas, ya han salido notas en Reforma y en algunos medios. ¿Qué está pasando en Radio UNAM y por qué ahora son noticia, Cristina? Claro, bueno, somos un grupo de prestadores de servicio que llevamos algunos 2 años, los más recientes, y otros hasta 40 años de trayectoria. No solo ha sido la violencia laboral que algunos de mis compañeros han vivido, sino también que desde hace más de 9 años no hemos recibido aumento a la prestación que recibimos, al monto que recibimos por nuestros servicios profesionales. Y además a veces, bueno, y en la mayoría de los casos, los pagos se atrasan. Entonces ganamos muy por debajo de los tabuladores. Esta tabla que publicó Claudia Sheinbaum sobre los tabuladores mínimos de profesiones y oficios, algunos de nosotros estamos muy por debajo de eso. Entonces desde diciembre del año pasado, empezamos a escribir cartas a la dirección de Radio UNAM, que está encabezada por Benito Taibo, y no nos habían hecho caso. Escribimos también a la coordinadora de difusión cultural, al mismo rector, y recientemente, por fin hoy, de hecho,
tuvimos una reunión con el director de la estación y al parecer tenemos ya algunos acuerdos. No se ha arreglado nada, evidentemente. Hoy fue la primera reunión con ellos. Expusimos esto que ya lo expusimos en los medios y en las redes, se los expusimos ya cara a cara a ellos. Hablamos de la puntualidad de los pagos, de empezar a manejar tabuladores reales, que ahora son de verdad de risa y que además somos las personas que estamos haciendo todo el trabajo en la estación, somos los prestadores de servicio que no tenemos derechos laborales, pero que estamos ahí día con día sacando la transmisión de la estación. Entonces, hoy nos sentamos con el director, con Benito Taibo, hoy vimos que pues tienen buena disposición, por lo menos hoy en el diálogo, fue un diálogo cordial, se firmaron estos acuerdos, platicamos solo un comité de todos los prestadores de servicios que somos, fuimos solo un comité, vamos a hacer mesas de trabajo después de regresar de vacaciones, porque la próxima semana empiezan las vacaciones de la UNAM, entonces todo se detiene y vamos a empezar las mesas de trabajo precisamente para hablar sobre tabuladores. Hablamos de la violencia laboral y se comprometieron a que no va a haber ninguna, ¿cómo le llamábamos? No violencia, sino ninguna, exacto, ninguna represalia para ninguno de nosotros que estamos alzando la voz y que con todo derecho, lo platicábamos hoy con Benito, le decíamos, es que no estamos pidiendo nada del otro mundo y nada que ningún ser humano no pueda tener. Son derechos humanos, porque hablábamos un poco de los derechos laborales, de que si nuestro contrato es un contrato civil y no un contrato laboral. Y lo que decíamos es que el salario justo y el respeto son derechos humanos, ¿no? Entonces estamos pidiendo pues cosas justas y entonces esperamos a que empecemos a resolver todo esto sin represalias. Nos lo firmaron que no va a haber represalias, que no va a haber rescisiones de contratos, que el asunto de la violencia lo iban a ver de forma inmediata, que se iba a mandar una circular a todas las áreas para decir, terriblemente, se tiene que mandar una circular para decir que no debe de haber violencia en ninguna de las áreas. Entonces, bueno, estamos en el diálogo, estamos esperando a que de verdad se puedan hacer arreglos frente a estos problemas, porque también tenemos compañeros que llevan más de 40 años o que ya no están con nosotros y que ni siquiera han tenido reconocimiento. Y eso es terrible porque además de que no tienes derechos laborales, es decir, no tienes vacaciones, no tienes seguro médico, no tienes ninguna prestación, cuando no hay forma de que te jubiles y cuando ya no puedes trabajar, te vas, pero sin pena ni gloria, ¿no? Entonces hablamos también de esos casos, hablamos de algunos contratos de algunos compañeros que no tienen ni contrato, ¿no? O sea, son contrataciones verbales. Entonces, todo eso se tiene que regular y bueno, pues estamos esperaremos, tendremos que esperar este periodo vacacional para ver si todo esto se va acomodando. Un poquito para que la audiencia también pues pueda ver la diferencia entre trabajadores de servicios profesionales. La idea es que serían, o la idea común sería que fueran trabajadores sindicalizados del Estunam o de la O PANAM, de ¿no? confianza por lo menos, O de o confianza, sí, ¿no? sí, O sí, algo sí. así, pero dicen pues, de trabajadores de servicios profesionales. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo, para que la audiencia lo entienda? Que, o sea, cada cuándo firman su contrato o qué Se firma contiene. cada mes, se firma, bueno, hay compañeros que lo firman por proyecto. Yo como locutora y los otros locutores lo firmamos cada mes. O sea, cada mes es un contrato donde pues te dicen que ese mes sí lo elaboraste y sí te lo pagan, ¿no? Yo llevo así 20 años. Y deberían de ser es un tema complicado esto de los servicios profesionales porque es por honorarios, ¿no? Entonces, cuando alguien trabaja por honorarios, tiene que ver con que es solo un proyecto o que es por tiempo determinado y demás. Eso la ley lo prevé.
Pero también pues hay, de hecho, hay una relación laboral que está maquillada con un contrato de prestación de servicios profesionales, ¿no? Y eso, bueno, pues no sabemos, tenemos que sentarnos en estas mesas de diálogo para ver si podemos llevar hacia otro lugar a estos compañeros que sí cumplen con las características de una persona que puede ser contratada con todos los derechos laborales, ¿no? Y a veces se les olvida a las autoridades que los derechos laborales también son derechos humanos, ¿no? Por supuesto. Parece como Ujú. obvio, ¿no? Pero no, hay visitaduría, que ya la cuarta visitaduría es sobre derechos laborales específica, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y pues la situación muy, muy compleja en tiempos donde, al menos en discurso, se acabó el neoliberalismo, no debería que En existiera discurso nomás. este tipo Sí, de contrataciones, que suenan más a casi al outsourcing, ¿no? exacto. Justo es eso. Ujú. ¿No? Bueno, aunque nos prometieron que lo iban a eliminar, luego nomás que lo iban a regular, pero, o sea, tú bien lo dices, ¿no? Imaginémonos como audiencia, llevo 20 años, llevo 30 años trabajando y no voy a tener jubilación, pensión, No. seguridad médica, no me pagan vacaciones, ¿qué más? ¿Qué más? No tienen días de vacaciones inclusive, No, vaya, si te tomas vacaciones no tienes pago, ¿no? Y ¿no? En mi caso. Ajá. es como trabajar a destajo, así, ¿no? Sí, es como si fueras por un proyecto, pero en realidad no es un proyecto. O sea, yo voy de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 10 de la noche y tengo un horario, tengo un lugar de trabajo y eso no es tomado en cuenta, eso es tomado como una prestación de servicio profesional cuando en realidad debería de ser ya con todos los derechos laborales, ¿no? Pero bueno, es justo lo que vamos a platicar en estas mesas de trabajo, ver pues si el jurídico de la UNAM nos apoya, veremos, ¿no? Porque tampoco sabemos de aquel lado cómo está el asunto, ¿no? O si venga, no sé, pues de alguna, ya una instrucción general para la UNAM, no lo sabemos. Yo creo que ahorita estoy especulando, iremos viendo en estas mesas de trabajo qué podemos ganar, qué debemos de seguir, por lo que debemos de seguir luchando. Entonces, bueno, pues estamos en ahorita en este limbo donde ya nos firmó Benito Taibo, por lo menos estos acuerdos donde no habrá violencia, donde sí habrá aumento en las prestaciones. Nos dijo que la coordinadora estaba hablando ya con el rector para un aumento y nos dijo, y sí habrá, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos avanzando. Por lo menos ya tuvimos esta reunión cara a cara, que es lo que estábamos buscando, y pues veremos y por supuesto que los vamos a mantener informados. Claro, claro, qué bueno qué bueno que ahora sí se oye feo, pero levantaron cabeza, porque eso también, pues Sí, es una llamada de atención a muchos trabajadores y trabajadoras que están en las mismas circunstancias, sí, no nada más en la UNAM, ¿no? Sino en otras instituciones también que compete, autónomas o desconcentradas del mismo gobierno federal, que están en la misma situación. ¿Tienen asesoría de abogados o abogados laborales? Porque ahí yo intuyo que necesitan una buena asesoría, porque incluso la lucha por el reconocimiento, ¿no? De la relación laboral, claro, que efectivamente la hay, está establecida, nomás que hay que demostrarla, digamos, jurídicamente, para que sea incluso el reconocimiento de la antigüedad, ¿no? Que ese es todo un sí, proceso claro, que al menos los casos que hemos acompañado se han tardado años, pero en un caso que se tardó 7 años lograron el reconocimiento de todos los años laborales, ¿no? Y bueno, a ellas las despidieron y luego se logró que les dieran sus salarios de todos esos años ujú. que dejaron de trabajar. Entonces, no sé si ustedes están en esa vía también de asesorarse, En de este dar momento esa estamos batalla. viendo, claro, Ah, no lo sabemos. Supongo que eso ya también será decisión de cada uno de ya. nosotros, ¿no? Eh, Vamos a ver a dónde nos llevan estas mesas de trabajo Ujú. y a partir de ahí, sí, iremos viendo qué se necesita, ¿no? Sí, sí, va a ser pues importante al menos que conozcan, ¿no? Todas las vías. Efectivamente, Ujú. la decisión la va a tomar cada quien, pero siempre decimos que en bola es mucho mejor, ¿no?
Sí, claro. Así es. Sí, ¿no? Estamos hablando más o menos de qué cantidad de trabajadores y trabajadoras que están en esta situación. Bueno, quienes hemos firmado estas peticiones somos 25, Ujú. pero somos, me parece que 50 o más de servicios profesionales en la estación. No estoy muy segura y no quiero darles mal una cifra, pero va por ahí, más o menos. Entre tal vez colaboradores, entre tal vez reporteros y demás, o gente que sí trabaja solo por proyecto y entrega su proyecto. Entonces pues somos varios, pero quienes estamos ahorita firmando estas peticiones somos 25 que estamos constantemente en la Eh, estación y que estamos viviendo estas carencias, ¿no? Y un poquito, pues, ¿cuál es el contenido de Radio UNAM? Yo sé que muchas personas sí lo saben, o los que al menos vivimos un proceso cercano a la universidad, lo ubicamos, pero a lo mejor hay gente que no. ¿Cuál es la apuesta de ustedes como trabajadores y trabajadoras en Radio UNAM? ¿No? Bueno, Radio UNAM tiene programación en AM, por ejemplo, de música clásica. Hay algunos programas de la Facultad de Políticas, por ejemplo, donde se habla de políticas, o de la Facultad de Economía, ¿no? Donde precisamente se habla de economía, o de la Facultad de Derecho. En FM hay mucho jazz, que de verdad la programación de FM no se la pierdan. Bueno, a mí me encanta el jazz. Está Roberto Aimes a las 7 de la noche de lunes a viernes, que es uno de los compañeros que también está sumándose a estas peticiones. Él lleva 40 años en la estación con este programa. El programa surgió hace 47 años, él lo tomó cuando tenía 7 años. Es el programa más viejo de jazz que existe en México. Y Roberto Aimes es, bueno, además de un tipazo, es un gran músico. El programa que tiene es tan actual que aun cuando tenga 40 años es súper actual su programa. Entonces, tenemos, ¿verdad? Grandes eh, pensadores, Otto Cázares, por ejemplo, ¿no? Que también está en estas peticiones. Tenemos grandes personalidades en radio que hace poco, hace 2 años, don Jesús Ruiz Montaño, un locutor que llevaba, me parece que 40 años en la estación, decidió ya no ir más, tiene 80 y tantos años, ¿no? Porque ya está enfermo, porque ya está cansado. Y eso es lo que decíamos hoy en la junta, es que se van, no, y en algún momento nos iremos todos sin pena ni gloria. Es que no hay nada. O sea, te haces viejo, te enfermas, trabajando años en radio y después ¿qué? ¿No? No hay nada. Entonces, bueno, pues perdón, regresando a lo de la programación, es música clásica, es música de jazz, música fusión y estos programas especializados de política, de economía, de derecho. Pues pues qué bueno, gracias por esta, pues también es como invitación, ¿no? Yo siempre le decimos a la Claro, gente hay que escuchar, escuchen la radio de la propia universidad, ¿no? Por una universidad que siempre hemos pugnado que esté cercana a las necesidades sí, y gustos de la gente y de los diversos gustos, ¿no? Hay para todos los gustos, digamos, pero bueno, es la máxima casa de estudios y tiene una responsabilidad también social, no solamente con sus estudiantes, trabajadores académicos, sino pues con la sociedad en su conjunto. Y pues muchísimas gracias, Cristina. Ojalá que pues sí la sensibilidad pues se haga presente, que puedan resolver sus demandas de manera positiva, pero si no, pues no queda más, siempre les decimos que pues luchar por nuestros derechos. No estamos exacto, luchando por algo extraordinario o algo que digamos, no, eso no, porque es imposible, sino simplemente por los derechos que como personas tenemos. Y pues muchas gracias, Cristina. ¿Alguna palabra para despedirnos? No, te agradezco mucho el espacio y muchas gracias a compañeros periodistas, a los medios de comunicación, a la gente en redes que se ha solidarizado con nosotros. De verdad, muchísimas gracias porque pues es que solo haciendo visible estos problemas es que podemos llegar a un cambio, ¿no? ¿No? Y el poder de la audiencia, o sea, realmente hay una Sí, audiencia que sí está preocupada y que sepa que atrás de quienes hacen esos programas, de quienes los piensan, lo ejecutan, pues son seres humanos que están siendo explotados y explotadas pues por ese trabajo.
Sí, por las propias instituciones a veces. Sí. Sí, Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas noches. gracias, Héctor. Bien, pues ya nos estamos despidiendo del programa, pero antes les quiero recordar que, pues ya como Comité Cerezo México tenemos la rifa anual, ¿no? La rifa anual y pues 45 pesitos el boleto. Acuérdense que hay paquetes, son premios de muchas cosas bonitas que nos han donado también y que esa rifa se hará de manera pública, cuando presentemos en agosto, a finales de agosto, nuestro informe de graves violaciones a derechos humanos, que año con año lo hacemos y lo presentamos. Y bueno, todo este tiempo es la oportunidad de apoyar el trabajo de la Organización de Derechos Humanos Comité de Cerezo México. Ustedes saben bien que no cobramos por la labor de defensa de los derechos humanos, los talleres, los acompañamientos, estos mismos programas. Ya me voy a afiliar a un sindicato con el Adolfo para ver, a ver si nos pagan algo, ¿no? Este, Vamos a hacer una coalición mínimo entre Adolfo, Francisco y yo para ver, a ver a quién le pedimos, ¿no? Un salario digno. Pero bueno, es una forma de apoyar al comité, apoyar también los procesos de las escuelas generales de derechos humanos, las escuelas de educadores y educadoras populares en derechos humanos. Recuerden que son procesos que están en Ciudad de México, en Puebla, en Cuernavaca, en Querétaro, en Pachuca, en Monterrey, en Toluca, ¿no? Y próximamente vamos a tener también una Escuela General de Derechos Humanos, la primera Escuela General de Derechos Humanos en Tulancingo, Hidalgo, y el próximo año en San Luis Potosí vamos a tener la primera Escuela General de Derechos Humanos por la memoria, la verdad y la justicia, y pues es una oportunidad de cooperar con 45 pesitos. Son 500 boletos, tampoco es que son 5,000 boletos, las probabilidades son algo. Y bueno, ha pasado que hasta a una persona una vez se ganó 2 premios, ¿no? Imagínense, ¿no? Así, 2 premios, ¿no? Y bueno, yo también me autocompro un boleto, pero nunca he ganado nada. Pero bueno, ya saben, ahí están los datos, ahí los puso Francisco, pueden hacer su transferencia de 45 pesitos y escoger su número. Número, si traen esa onda de que combinar números y que los astros y las estrellas, pues también les puede ayudar. Y pues nos vamos y nos despedimos sin más. Nos vemos el próximo martes en Miradas Críticas, la situación en México. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.